La noche estaba tan silenciosa que incluso el viento, ese mensajero eterno del mundo, parecía contener la respiración. No había luna, solo un cielo oscuro, casi líquido, que parecía observar desde arriba. En ese silencio extraño, como si el mundo esperara algo que nunca antes había sucedido, comenzó a correr un rumor. Había un hombre capaz de caminar entre lo visible y lo invisible. Un hombre del que las sombras hablaban con respeto. Un hombre cuyo nombre, pronunciado en ciertas noches, hacía que el tiempo pareciera detenerse. Su nombre era Enoc. Nadie sabía realmente cómo empezó, ni cómo un hombre común podía convertirse en un puente vivo entre la tierra y el cielo. Las primeras generaciones después de Adán aún cargaban el eco de la caída. Todavía recordaban lo que significaba vivir con la cercanía directa del Creador. Sabían del Edén, de la gloria perdida, de la espada flamígera que protegía la entrada prohibida. Pero también sabían que la humanidad parecía deslizarse poco a poco hacia la oscuridad. Había violencia en los campos, injusticia en los mercados, egoísmo en las familias. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero todos sabían que algo se estaba deformando en el interior mismo de la humanidad. Y fue en ese escenario que apareció Enoc, un hombre que parecía caminar en sentido contrario a todos. Mientras el mundo se volvía ruidoso y distraído, él buscaba silencio. Mientras otros buscaban poder, él buscaba propósito. Mientras muchos olvidaban a Dios, él se aferraba más a él, y algo comenzó a suceder. Al principio, era apenas perceptible. Una serenidad inexplicable en su mirada, una especie de brillo en su voz cuando hablaba de la vida, de la creación, de la justicia. Muchos lo consideraban un soñador, alguien demasiado distinto, demasiado puro para un mundo en deterioro. Pero otros empezaron a buscarlo. Querían escuchar lo que decía, porque cuando Enoc hablaba, las palabras pesaban. Parecía que el aire cambiaba alrededor de él, como si fuerzas invisibles quisieran escuchar también. Aunque la Biblia es breve respecto a él, el eco de sus días se expandió con fuerza. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Eso es todo lo que Génesis permite entrever. Pero esas pocas palabras son tan profundas y tan misteriosas que parecen contener un universo entero. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Qué tan profunda tiene que ser la comunión de un hombre para que, en lugar de morir, Dios simplemente lo lleve consigo? ¿Qué fue lo que vio Enoc? ¿Qué escuchó? ¿Qué experimentó? Los días de Enoc no eran tranquilos. A pesar de su comunión con el Todopoderoso, vivía en una generación que se inclinaba hacia la maldad. Había tensiones en las aldeas, conflictos entre familias, corrupción de líderes, violencia que aumentaba cada año. Los relatos antiguos decían que el cielo se oscurecía no solo por la noche, sino por la conducta humana. Y fue en medio de esa realidad que Enoc comenzó a recibir visiones. No eran sueños comunes, no eran pensamientos propios, eran revelaciones, fragmentos de algo inmenso, algo que estaba por venir. Una de las primeras visiones ocurrió en plena luz del día. Enoc caminaba solo, alejado de todos, meditando en el Creador. El sol brillaba fuerte, pero de pronto, una especie de sombra luminosa lo envolvió. No era oscuridad, era una presencia. Y Enoc sintió que no estaba solo. Lo que vio no podía describirse con palabras humanas, pero la sensación era clara. Seres celestiales, mensajeros de lo alto, observándolo. No eran hostiles, pero tampoco estaban ahí por casualidad. Era como si lo evaluaran, y Enoc comprendió que su vida no era únicamente un acto de fe, estaba siendo llamado. A partir de ese día, su comunión con Dios creció aún más. Pasaba horas en reflexión, en oración, en silencio profundo. Y Dios comenzó a mostrarle cosas: el rumbo de la humanidad, las consecuencias del pecado, la necesidad urgente de advertir al mundo. Enoc vio que la violencia crecería, que la corrupción se haría tan grande que Dios tendría que intervenir. Vio que vendría juicio, que nada se escondería ante los ojos del Creador. Y con ese conocimiento, su voz se volvió firme. Muchas noches,
al borde de los campos, se escuchaba su voz proclamando: «He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares para hacer juicio sobre todos». Era un clamor incómodo, un mensaje que la gente no quería escuchar. Y sin embargo, algunos temblaban al oírlo. ¿Cómo podía un hombre hablar con tanta convicción de lo invisible? ¿Cómo podía describir cosas que parecían más grandes que el mundo mismo? Algunos se burlaban, otros se molestaban, pero nadie podía ignorarlo. Y sin embargo, había más. Enoc no solo veía el juicio, veía también la misericordia. Veía cómo Dios extendía una oportunidad constante para que el hombre volviera a Él. Veía que, aunque la humanidad se extraviaba, aún había aquellos que buscaban la luz, aquellos que ansiaban algo más que la vida rutinaria. Veía que Dios nunca había dejado de mirar a la humanidad con amor profundo. Y esa mezcla de advertencia y esperanza convertía a Enoc en algo más que un profeta. Era un espejo del corazón de Dios. Su vida era tan distinta que muchos empezaron a preguntarse si seguía siendo enteramente humano. Había días en que desaparecía por horas, incluso por días. Y cuando regresaba, parecía transformado. Su rostro tenía una paz que nadie podía explicar. Algunos decían que hablaba con ángeles, otros decían que visitaba lugares altos del cielo. Nadie sabía con certeza, pero algo era obvio. Enoc ya no pertenecía del todo a este mundo. Había cruzado un umbral invisible, uno que pocos en la historia han pisado. El misterio crecía. Los niños lo seguían con curiosidad. Los ancianos lo observaban desde lejos, preguntándose si sería él el que cambiaría el destino de la humanidad. Y mientras todo esto sucedía, Enoc seguía caminando con Dios, día tras día, paso tras paso, como alguien que no teme nada, porque está acompañado por aquel que lo creó todo. Y entonces, un día que comenzó como cualquier otro, el misterio estalló. Enoc salió de su casa temprano, como siempre. Saludó a los suyos, bendijo a los que encontró en el camino. Pero esta vez, algo en el aire era distinto. No había viento, no había ruido, no había nada. Era como si la creación entera esperara un acontecimiento único. Enoc caminó, avanzando hacia un valle tranquilo. Y allí, en un instante que ningún ser humano pudo registrar en detalle, Dios descendió por él. No hubo gritos, no hubo relámpagos, no hubo violencia. Fue un acto de amor absoluto. Enoc simplemente dejó de estar. Un parpadeo, un suspiro, una entrega absoluta. Dios se lo llevó. No probó la muerte, no sintió dolor. Fue absorbido por la gloria divina, y en la tierra quedó un silencio tan profundo que tardaron generaciones en comprender lo que había pasado. ¿Pero qué enseñaba su historia? ¿Por qué Dios haría algo tan extraordinario con un solo hombre? La respuesta, aunque misteriosa, brilla con fuerza. Enoc es la prueba viviente de que la cercanía con Dios transforma. Es el recordatorio de que no importa cuán corrupta sea una generación, siempre habrá quienes elijan caminar en luz. Es el mensaje silencioso de que la vida no solo se mide por años, sino por la calidad de la comunión con el Creador. Hoy, cuando miramos nuestro propio mundo, lleno de ruido, distracciones, arrogancia y violencia, la historia de Enoc resuena como un eco atemporal. Nos enseña que todavía es posible caminar con Dios. Todavía es posible elegir lo que es recto, aunque otros no lo hagan. Todavía es posible vivir con propósito, con verdad, con pureza, incluso cuando el mundo empuja en dirección contraria. Enoc no fue perfecto por sí mismo, fue transformado porque se acercó al que sí es perfecto. Su vida es una invitación abierta, y el final épico de su historia no radica solo en que fue llevado sin ver la muerte, sino en que su vida sigue hablando siglos después. Enoc permanece como un testigo silencioso del poder de una fe auténtica. Su desaparición no fue un final, sino el inicio de un legado que atraviesa toda la Escritura. Su historia es una puerta abierta hacia la esperanza, hacia el llamado divino, hacia la posibilidad de vivir tan cerca de Dios que incluso la muerte pierde su poder. Y así, mientras el mundo sigue moviéndose,
Mientras las generaciones avanzan y el corazón humano lucha entre la luz y las sombras, Enoc sigue caminando, no en la tierra, sino como un testimonio eterno de lo que sucede cuando un ser humano decide tomar de la mano a Dios y no soltarlo jamás.